Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Nunca imaginé que el niño al que enseñé a caminar, el mismo que abracé en sus peores pesadillas, sería quien me arrancaría el alma con una sola frase. Pero así fue. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Fue un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín como todos los días regando las rosas que mi esposa plantó hace años. El sol comenzaba a bajar pintando el cielo de naranja. Todo parecía normal. Todo parecía en paz. Hasta que escuché el motor de un coche. Levanté la vista. Era Javier, mi hijo, pero no venía solo. Bajó del coche con un hombre de traje oscuro, serio, con maletín. No me saludó con un abrazo como antes. Ni siquiera sonrió. Solo dijo, «Papá, tenemos que hablar». Su voz sonaba fría, distante, como si yo fuera un extraño. Dejé la manguera en el suelo. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Entramos a la casa. Javier se sentó en el sofá. El hombre del traje se quedó de pie con los brazos cruzados. Yo me quedé parado en medio de la sala sin saber qué esperar. Y entonces Javier dijo algo que jamás olvidaré. «Papá, este es mi abogado. Venimos a hablar sobre la casa. Ya no puedes vivir solo. No es seguro. Así que vamos a vender la casa y con ese dinero te llevaremos a un lugar donde estés mejor cuidado». Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a mi hijo. Busqué en sus ojos algo de duda, de arrepentimiento, de amor. Pero no había nada. Solo decisión. Solo frialdad. ¿Vender la casa?, pregunté con la voz quebrada. «¿La casa donde naciste? ¿La casa que construí con tus propias manos junto a tu madre?». Javier suspiró como si mi pregunta fuera una molestia. «Papá, no te pongas sentimental. Es por tu bien. Además, legalmente, como tu único hijo, tengo derecho a tomar decisiones por ti. El abogado ya revisó todo. Es lo mejor». El hombre del traje asintió. Abrió su maletín. Sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa. «Señor, solo necesitamos que firme aquí. Es un poder notarial. Con esto su hijo podrá gestionar la venta y los trámites sin complicaciones». Miré los papeles. Las letras bailaban frente a mis ojos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No podía respirar. Mi propio hijo. Mi propia sangre. Estaba tratando de quitarme lo único que me quedaba. «No voy a firmar nada», dije con la voz temblando. «Esta es mi casa. Y no me voy a ningún lado». Javier se levantó del sofá. Su rostro cambió. Ya no era el niño que conocí. Era un extraño. «Papá, no seas terco. Ya hablé con Laura. Ella está de acuerdo. Esto es lo mejor para todos». Laura. Su esposa. Por supuesto. Ella siempre había mirado esta casa con ojos de ambición. Siempre preguntando cuánto valía. Siempre sugiriendo que era demasiado grande para mí. Ahora todo tenía sentido. Pero lo que más me dolió no fue la traición. Fue darme cuenta de que mi hijo ya no era mío. Era de ella. Y yo era solo un obstáculo. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años. Durante 45 años trabajé como carpintero. Construí casas, muebles, sueños para otras familias. Pero mi mayor orgullo siempre fue la casa donde vivo. La construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, viga por viga. Cada rincón de esta casa tiene un pedazo de mi alma. Mi esposa Clara murió hace 5 años. Cáncer. Se fue rápido. Demasiado rápido. No tuve tiempo de despedirme como debía. Solo alcancé a sostener su mano mientras cerraba los ojos. Desde entonces esta casa es lo único que me conecta con ella. Su risa todavía resuena en las paredes. Su aroma todavía está en las cortinas. Cada mañana cuando me despierto puedo sentirla cerca. Javier es mi único hijo. Lo tuve tarde en la vida. Tenía 32 años cuando nació. Clara y yo lo esperamos durante años. Cuando finalmente llegó pensé que era el regalo más grande que Dios nos podía dar. Lo criamos con amor. Le dimos todo lo que pudimos. Educación, valores, respeto. Recuerdo cuando tenía 8 años. Se cayó de la bicicleta y se raspó las rodillas. Lloró tanto que pensé que se había roto algo.
Lo cargué en brazos y lo llevé a casa. Clara limpió sus heridas con cuidado. Yo le dije, Javier, la vida te va a tumbar muchas veces, pero siempre vas a tener que levantarte. Y nosotros siempre vamos a estar aquí para ayudarte. Él me miró con esos ojos grandes y asintió. Gracias, papá. Te quiero mucho. ¿Cuándo cambió todo eso? ¿Cuándo dejó de quererme? Javier creció. Se graduó de la universidad. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Se casó con Laura hace 3 años. Ella es una mujer elegante, educada, pero fría. Desde el primer día sentí que me miraba con desprecio. Como si yo fuera un viejo tonto que no entendía el mundo moderno. Al principio Javier venía a visitarme cada semana. Tomábamos café. Hablábamos de la vida. Yo le contaba historias de cuando él era niño. Él se reía. Parecía feliz. Pero después de casarse las visitas se hicieron menos frecuentes. Primero cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego casi nunca. Cuando Clara murió pensé que Javier estaría a mi lado. Pero no fue así. Vino al funeral. Lloró un poco. Y luego se fue. Dijo que tenía mucho trabajo. Que me llamaría. Pero pasaron semanas. Meses. Y nada. Yo me quedé solo en esta casa enorme. Los primeros meses fueron los más difíciles. No sabía qué hacer con el silencio. No sabía cómo llenar el vacío que Clara dejó. Pero poco a poco aprendí. Aprendí a cocinar para mí solo. Aprendí a cuidar el jardín. Aprendí a vivir con mis recuerdos. No era feliz. Pero estaba en paz. Hasta ese martes. Hasta que Javier llegó con su abogado. Hasta que intentó quitarme mi casa, mi hogar, mi vida. Era un domingo cualquiera. 3 semanas antes de que Javier llegara con su abogado. El sol entraba por las ventanas de la cocina, iluminando la mesa de madera donde Clara y yo desayunábamos cada mañana durante 40 años. Esa mesa la hice yo mismo con mis propias manos cuando recién nos casamos. Tiene marcas, rayones, manchas que nunca se fueron. Pero cada imperfección cuenta una historia. Preparé café como siempre. 2 tazas, una para mí. La otra... Bueno, la costumbre es difícil de romper. 5 años después de que Clara se fue todavía preparo 2 tazas. A veces me siento en su silla solo para ver la cocina desde su perspectiva. Para recordar cómo veía el mundo. Suena tonto, lo sé. Pero me reconforta. El olor del pan tostado llenaba la casa. Había comprado mermelada de fresa en el mercado el día anterior. La favorita de Clara. Todavía compro cosas que ella amaba. Su champú, sus galletas, su marca de té. Los vecinos deben pensar que estoy loco. Pero cuando abro el armario y veo esas cosas es como si ella todavía viviera aquí. Como si en cualquier momento fuera a entrar por esa puerta sonriendo diciendo, «Fernando, ¿ya preparaste el desayuno?» Ese domingo era especial. Javier había prometido venir a almorzar. Hacía casi 2 meses que no lo veía. 2 meses desde la última vez que escuché su voz en persona. Hablábamos por teléfono, sí, pero eran conversaciones cortas, vacías. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, hijo». «Perfecto, luego hablamos». Y colgaba. Le dije que prepararía su plato favorito. Estofado de carne con papas. Igual que su madre lo hacía. Ella tenía un toque especial. Yo intentaba imitarlo. Nunca me salía igual. Pero Javier siempre decía que estaba delicioso. Casi tan bueno como el de mamá. Bromeaba. Y yo sonreía. Porque eso era lo más cerca que podía estar de ella. Cocinando sus recetas. Manteniendo viva su memoria. Javier aceptó venir. Dijo que estaría aquí a las 2 de la tarde. Yo estaba emocionado. Nervioso incluso. Como si fuera nuestra primera cita padre e hijo en mucho tiempo. Porque eso era exactamente lo que era. Pasé toda la mañana cocinando. Me levanté temprano. A las 7 ya estaba en la cocina. Saqué la olla grande. La misma que Clara usaba. Lavé la carne con cuidado. La corté en trozos del tamaño perfecto. Ni muy grandes ni muy pequeños. Clara siempre decía que el secreto estaba en los detalles. Pelé las papas con paciencia. 9 papas grandes. Las corté en cubos. Después vinieron las zanahorias. Las pelé, las lavé, las corté en rodajas finas.
Javier siempre las prefería así. Decía que así se cocinaban mejor, que absorbían más el sabor de la carne. Puse todo en la olla. Agregué agua, sal, pimienta, un poco de ají, comino. Los mismos condimentos que Clara usaba. Dejé que todo cocinara a fuego lento, muy lento, porque el estofado no se puede apurar. Necesita tiempo, necesita amor, necesita que alguien lo cuide mientras se cocina. Mientras la comida se preparaba, limpié la casa. Barrí el piso. Pasé un trapo por la mesa. Acomodé los cojines del sofá. Ordené los libros en el estante. Quería que todo estuviera perfecto. Quería que Javier viera que yo estaba bien, que podía cuidarme solo, que no necesitaba ayuda. A la 1 de la tarde la casa olía increíble. Ese aroma a estofado que llenaba cada rincón. Ese aroma que te hace sentir en casa. Probé la comida, estaba perfecta. Clara estaría orgullosa. Puse la mesa. 2 platos. 2 vasos. Cubiertos. Servilletas de tela. Las buenas. Las que solo usábamos en ocasiones especiales. Porque esto era especial. Mi hijo venía a visitarme. Después de tanto tiempo, a las 2 en punto miré el reloj. El segundero avanzaba. Silencioso. Constante. Me senté en el sofá. Esperé. Escuché cada ruido en la calle. Cada coche que pasaba. Pensando que podría ser él. A las 2:30 salí al porche. La calle estaba vacía. El sol brillaba fuerte. Hacía calor. Volví adentro. Revisé mi teléfono. Nada. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. A las 3 marqué su número. Sonó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. 4. 5. Buzón de voz. Deja tu mensaje después del tono. Colgué. No quería dejar un mensaje. No quería sonar desesperado. Le mandé un mensaje. Hijo, todo bien. Te espero con el almuerzo. Puse el teléfono sobre la mesa. Miré la pantalla. El mensaje decía entregado, pero no decía leído. A las 3:30 el estofado comenzaba a enfriarse. Lo tapé. Lo dejé en la estufa. Todavía con la esperanza de que llegaría. De que había tráfico. De que su teléfono se había quedado sin batería. De que había una razón. Una buena razón. A las 4 de la tarde acepté la verdad. No iba a venir. Guardé el estofado en recipientes de plástico. Lo metí en el refrigerador. Suficiente comida para una semana. Me senté en el sofá. Solo. Con el plato vacío frente a mí. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tristeza. Era abandono. A las 7 de la noche mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Lo abrí con manos temblorosas. Perdón, papá. Se complicó todo, mucho trabajo. Otro día te veo. Un abrazo. Leí el mensaje 3 veces. Buscando algo más. Alguna explicación real. Algún de verdad lo siento. O me siento terrible. Pero no había nada. Solo excusas. Palabras vacías. No respondí. ¿Qué iba a decir? ¿No te preocupes? Porque sí me preocupaba. ¿Está bien? Porque no estaba bien. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. Hasta que la pantalla se apagó. Hasta que mi reflejo desapareció del vidrio negro. Esa noche comí solo. Calenté un plato de estofado. Sabía bien. Pero no sabía a nada. Masticaba sin sentir el gusto. Tragaba sin disfrutar. Era solo comida. Combustible. Nada más. Los días siguientes fueron extraños. Javier no volvió a llamar. Yo tampoco lo busqué. No quería ser el padre molesto que insiste. El padre que no entiende que su hijo tiene su propia vida. Pero algo había cambiado. Lo sentía en el aire. Como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta. Sabía que algo malo se acercaba. No sabía qué. Pero lo sabía. Una tarde exactamente 2 semanas después del almuerzo cancelado, sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Laura, la esposa de Javier. Mi corazón dio un vuelco. Laura nunca me llamaba. Nunca.
En 3 años de matrimonio había hablado con ella quizás 10 veces. Y siempre era Javier quien iniciaba la llamada. Contesté. Hola. Hola, Fernando, dijo ella. Su voz era educada, perfecta, como si estuviera hablando con un cliente. ¿Cómo estás? Bien, hija. ¿Todo bien? Javier está bien. Sí. Javier está perfecto. Ocupado pero bien. Hubo una pausa calculada. Fernando, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi estómago se tensó. Claro, dime. Es sobre la casa. 3 palabras. Solo 3 palabras. Y mi mundo comenzó a tambalearse. La casa, repetí. ¿Qué pasa con la casa? Laura suspiró, como si lo que iba a decir le doliera. Pero su voz no sonaba dolida. Sonaba preparada, ensayada. Bueno, Javier y yo hemos estado pensando mucho sobre tu situación. Vives solo en esa casa tan grande. Debe ser difícil mantenerla, limpiarla, cuidar el jardín. Y además es costoso, no los impuestos, los servicios, las reparaciones. No dije nada, solo escuchaba, esperando a que llegara al punto. Hemos pensado que tal vez sería mejor para ti vender la casa. Podrías mudarte a un lugar más pequeño, un departamento, o incluso, bueno, hay residencias muy bonitas, lugares donde hay otras personas de tu edad, donde no estarías tan solo, donde habría gente que te cuidaría si necesitas algo. Sus palabras sonaban razonables, lógicas, como si realmente se preocupara por mí. Pero había algo en su tono, algo frío, calculado, como si estuviera leyendo de un guión, como si hubiera practicado este discurso antes de llamarme. Laura, dije tratando de mantener la voz calmada, aprecio tu preocupación, pero no he pensado en vender la casa. Esta casa, Clara y yo la construimos juntos. Cada habitación tiene un recuerdo. Cada pared cuenta una historia. No puedo simplemente dejarla. Lo sé, dijo ella rápidamente. Pero su voz no tenía empatía real. Era mecánica. Y entiendo que es difícil, Fernando. Pero tienes que ser realista. Tienes 68 años. ¿Qué pasa si te caes? Si te resbalas en la ducha. Si te enfermas en medio de la noche, estás solo. Nadie puede ayudarte. Estoy bien, Laura. Puedo cuidarme solo. Lo he hecho durante 5 años. Ella suspiró de nuevo. Más fuerte esta vez. Como si yo fuera un niño testarudo. Fernando, Javier está muy preocupado. No duerme bien pensando en ti. Siempre está preguntándose si estás bien, si comiste, si tomaste tus medicamentos. No tomo medicamentos, dije. Estoy sano. Por ahora, respondió ella. Y esas 2 palabras sonaron como una amenaza. Pero las cosas pueden cambiar rápido a tu edad. Solo piénsalo, ¿sí? Habla con Javier. Él solo quiere lo mejor para ti. Solo queremos que estés seguro, que estés bien cuidado. Entiendo, dije aunque no entendía nada. Gracias por llamar, Laura. De nada, Fernando. Cuídate mucho. Adiós. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un frío que no venía del clima. Un frío que venía de dentro. De la certeza de que algo estaba muy mal. Después de esa llamada, empecé a ver las cosas con claridad. Los últimos meses cobraron sentido. Las visitas canceladas no eran por trabajo. El distanciamiento no era casualidad. Todo había sido planeado. Estrategia. Estaban preparando el terreno, haciendo que pareciera que yo estaba solo, abandonado, incapaz de cuidarme. Y ahora venía Laura con su discurso perfecto sobre residencias y seguridad. No era preocupación. Era manipulación. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo de mi habitación. El mismo techo que pinté hace 20 años. Las mismas vigas que instalé con mis propias manos. Pensé en Clara. En lo que ella diría si estuviera aquí. Fernando, me diría, no dejes que te hagan sentir viejo. No dejes que te quiten lo que es tuyo. Pero Clara no estaba. Y yo estaba solo. Enfrentando a mi propio hijo. Y a su esposa. Que querían mi casa, mi hogar, mi vida. Al día siguiente salí al jardín temprano. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Las rosas estaban floreciendo. Rojas, hermosas, llenas de vida.
Clara las plantó hace 15 años. Las cuidó como si fueran sus hijas. Y cuando ella murió, yo tomé esa responsabilidad. Las riego cada mañana. Les hablo. Les digo que su madre las extraña. Me arrodillé junto a las plantas. Sentí la tierra húmeda bajo mis manos. Arranqué algunas hierbas malas que habían crecido. Y mientras trabajaba noté algo extraño. Un coche estacionado al otro lado de la calle. Un coche negro, con vidrios polarizados. No era de ningún vecino. Lo había visto antes. Ayer. Anteayer. Siempre en el mismo lugar. Siempre a la misma hora de la mañana. Levanté la vista. Miré hacia el coche. El conductor estaba dentro. Podía ver su silueta. Estaba mirando hacia mi casa. Hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. Aunque no podía ver su rostro, sentí sus ojos sobre mí. Por un segundo todo se detuvo. Luego el motor se encendió. El coche arrancó. Rápido. Demasiado rápido para alguien que solo estaba estacionado. Se fue por la calle y desapareció en la esquina. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Me estaban vigilando? No podía ser. ¿Por qué alguien me vigilaría? Soy un viejo carpintero jubilado. No tengo enemigos. No tengo nada que ocultar, pero la sensación no se fue. Me quedé ahí arrodillado entre las rosas, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Que había fuerzas moviéndose a mi alrededor. Fuerzas que no podía ver pero que podía sentir. Entré a la casa. Cerré la puerta con seguro. Algo que normalmente no hacía durante el día. Me senté en la sala. Miré por la ventana, esperando que el coche volviera. Pero no volvió. Los siguientes 3 días fueron iguales. El coche aparecía cada mañana. Se estacionaba. Esperaba. Y cuando yo lo miraba se iba. Siempre el mismo patrón. Como si quien estuviera dentro quisiera que yo supiera que me estaban observando. Pensé en llamar a la policía. Pero, ¿qué les diría? Que un coche se estaciona en mi calle. No es ilegal. No me habían amenazado. No había pasado nada. Sonaría paranoico. Como un viejo que está perdiendo la razón. Y entonces llegó el martes. El día que cambió todo. Después de que les dije a Javier y su abogado que no firmaría nada, la atmósfera en la sala cambió completamente. Era como si hubiera cruzado una línea. Como si hubiera desafiado algo que no debía desafiar. Javier se puso de pie. Lentamente. Su rostro, que segundos antes mostraba algo de paciencia fingida, ahora era pura frialdad. Ya no había rastro del niño amable que conocí. En su lugar había un hombre que no reconocía. Un hombre con ojos duros. Calculadores. Peligrosos. Se cruzó de brazos. Me miró desde arriba. Como si yo fuera un niño desobediente. Como si tuviera que explicarme algo obvio. Papá. Dijo con voz controlada pero tensa. No estás pensando con claridad. Tienes 68 años. Vives solo en esta casa enorme. ¿Qué pasa si te caes en la ducha? ¿Si te resbalaras en las escaleras? ¿Si te diera un infarto en medio de la noche y nadie estuviera aquí para ayudarte? Cada pregunta era como un golpe, diseñada para hacerme sentir débil, vulnerable, incapaz. Estamos siendo responsables, continuó. Laura y yo hemos hablado mucho sobre esto. Hemos consultado con expertos, con médicos, con este abogado. Todos están de acuerdo. A tu edad vivir solo es un riesgo, y nosotros como tu familia somos responsables de ti, lo quieras o no. Sentí la rabia subir por mi garganta como lava ardiente. No necesito que nadie sea responsable de mí, dije apretando los puños. Estoy perfectamente bien. Me levanto cada mañana. Cocino mi propia comida. Limpio mi casa. Cuido mi jardín. ¿Qué parte de eso suena como alguien que no puede cuidarse solo? Papá, empezó Javier. No. Lo interrumpí. Esta casa es mía. La pagué con 40 años de trabajo, ladrillo por ladrillo, clavo por clavo. Tu madre y yo construimos esta vida. Y tú no tienes ningún derecho, ningún maldito derecho a venir aquí y decirme qué hacer con lo que es mío. El abogado carraspeó. Dio un paso adelante. Su voz era suave, casi amable. Pero sus palabras eran afiladas como cuchillos.
Señor Gutiérrez, dijo abriendo su maletín y sacando más papeles. Entiendo perfectamente que esto es muy emocional para usted. Nadie quiere perder su independencia. Es natural. Pero tengo que ser honesto con usted. Legalmente su hijo tiene razón. Me giré para mirarlo. ¿Legalmente? Sí. Asintió. Puso los papeles sobre la mesa. Documentos con sellos, con letras pequeñas. Si un juez determina que una persona mayor no puede tomar decisiones adecuadas por sí misma, puede otorgar la tutela a un familiar. En este caso, a su hijo. Y cuando eso sucede, todas las decisiones sobre su patrimonio, sus finanzas, su bienestar, pasan a él. Usted ya no tendría control. Tutela. La palabra me salió como un grito. No estoy loco, no estoy enfermo, no soy un inválido. ¿Cómo se atreven a insinuar eso? Nadie está diciendo que está loco, respondió el abogado con calma irritante. Solo estamos diciendo que a cierta edad las capacidades cognitivas disminuyen. La memoria falla. El juicio se nubla. Es natural, es biología. Y la ley existe para proteger a personas en esa situación. Mi memoria está perfecta, escupí. Mi juicio está perfectamente claro. Y lo único que veo claramente es que mi propio hijo está tratando de robarme mi casa. Javier dio un paso hacia mí. Se acercó demasiado. Invadió mi espacio. Pude ver cada detalle de su rostro. La mandíbula apretada. Los ojos fríos. La determinación absoluta. Ya no era mi hijo. Era un extraño con el rostro de mi hijo. «Papá», dijo bajando la voz a un susurro amenazante. «No digas que no te lo advertimos. Esto puede ser fácil o puede ser muy difícil. Tú decides. Puedes firmar estos papeles ahora. Vender la casa. Usar ese dinero para vivir cómodamente en un lugar donde estés cuidado, donde no tengas preocupaciones. O, se detuvo, dejó que la palabra colgara en el aire. ¿O qué? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. O iniciamos el proceso legal. Presentamos la solicitud de tutela. Llevamos médicos que testifiquen sobre tu capacidad mental. Mostramos evidencia de que vives en condiciones inadecuadas, de que tu salud está en riesgo. Y cuando el juez nos dé la razón, y créeme, lo hará, tendremos control total. Y entonces venderemos la casa de todas formas. Pero tú no tendrás voz en eso. No tendrás elección. Será nuestra decisión, no la tuya. Era una amenaza. Clara. Directa. Sin disfraces. Mi propio hijo me estaba amenazando. En mi propia casa. Con quitarme todo. Fuera, dije. Mi voz temblaba. No de miedo, de furia. Fuera de mi casa. Ahora. Javier soltó una risa corta. Sin humor. Sin calidez. Esta casa no va a ser tuya por mucho tiempo, papá. Te lo garantizo, ya verás. El abogado comenzó a recoger sus papeles con movimientos metódicos. Cerró su maletín con un clic definitivo. Miró a Javier. Asintió. Como si hubieran cumplido su misión. Como si todo estuviera yendo según su plan. Ambos caminaron hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el piso de madera. El mismo piso que yo había pulido con mis propias manos hace 20 años. Antes de salir, Javier se detuvo. Se dio la vuelta. Me miró con algo que parecía lástima. Pero no era lástima. Era desprecio. Superioridad. La mirada de alguien que ya había ganado. Deberías haberlo hecho por las buenas, papá, dijo. Te dimos la oportunidad. Ahora va a ser mucho más complicado, para ti. La puerta se cerró detrás de ellos. El sonido resonó en toda la casa. Como un trueno. Como el final de algo. Me quedé parado en medio de la sala. Solo. Mis piernas temblaban. Sentía el peso de mis 68 años en cada hueso. Me dejé caer en el sofá. El mismo sofá donde Clara y yo veíamos películas los viernes por la noche. Donde Javier se acurrucaba entre nosotros cuando tenía pesadillas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi hijo, mi propia sangre, se había convertido en esto? ¿En alguien capaz de amenazarme? ¿De intentar quitarme mi hogar? Miré alrededor de la sala. Las fotos en las paredes. Javier de bebé. Javier en su graduación. Javier el día de su boda. Todas esas fotos mostraban momentos felices, momentos de amor, de familia, pero ahora parecían mentiras.
como si todo ese amor hubiera sido una ilusión, como si nunca hubiera sido real. Durante las siguientes horas no pude moverme. Solo me quedé sentado, mirando la pared, pensando, recordando, tratando de entender dónde había fallado como padre. Repasé cada momento, cada decisión, cada consejo que le di, cada abrazo, cada regaño. Fui demasiado blando, le di demasiado. Lo malcrié. Clara siempre decía que era importante darle libertad, dejarlo cometer errores, aprender por sí mismo. Pero tal vez nos pasamos. Tal vez le dimos tanta libertad que olvidó el respeto, olvidó la gratitud, olvidó que las cosas no se dan por sentadas. O tal vez el problema fue después de que Clara murió. Tal vez debía haber sido más duro, más exigente. Tal vez debía haber dicho no más seguido. Pero estaba solo, triste. Y cuando Javier pedía algo decía que sí, porque quería mantener la paz, porque no quería perder al único hijo que me quedaba. Pero ahora lo estaba perdiendo de todas formas. No a la muerte, a algo peor, a la codicia, a la ambición, a Laura. Pensé en ella, en su sonrisa perfecta, en su forma de hablar, siempre tan correcta, tan educada, pero fría. Desde el primer día que la conocí sentí algo raro. No era mala, no era cruel, era simplemente vacía, como si no tuviera alma, como si viera a las personas como objetos, como inversiones, y ahora había convertido a mi hijo en su cómplice. O tal vez él siempre había sido así, y yo no quise verlo. Tal vez Clara era el pegamento que nos mantenía unidos. Y cuando ella murió todo se desmoronó. La luz del día comenzó a desvanecerse. Las sombras se alargaron en la sala. Me levanté con esfuerzo. Mis rodillas crujieron. Mi espalda protestó. Fui a la cocina. Preparé un té. Mis manos temblaban tanto que derramé agua en el mostrador. La sequé con un trapo. Me senté junto a la ventana, mirando el jardín que se oscurecía. Las rosas ya no se veían. Solo sombras. Solo silencio. Entonces escuché algo. Un golpe suave en la puerta trasera. Breve. Casi imperceptible. Me quedé inmóvil. ¿Quién podía ser a esta hora? Ya eran casi las 8 de la noche. Habían vuelto Javier y su abogado. Dejé la taza sobre la mesa. Me acerqué a la puerta con pasos lentos, cuidadosos. El corazón me latía fuerte en el pecho. Corrí la cortina apenas un poco, lo suficiente para ver afuera. No había nadie. La puerta trasera daba al patio pequeño. Estaba vacío. Solo la luz tenue del farol de la calle iluminaba las plantas. Pero entonces lo vi. En el suelo, junto al marco de la puerta. Un sobre. Blanco. Brillante bajo la luz. Sin nombre. Sin dirección. Solo un sobre cerrado. Abrí la puerta con cuidado. Miré a ambos lados. El patio estaba desierto. La cerca que separaba mi casa de la del vecino estaba intacta. Nadie a la vista. Pero alguien había estado aquí. Hacía segundos. Había dejado este sobre y se había ido. Me agaché. Recogí el sobre con manos temblorosas. Era ligero. Había algo dentro. Papel. Me enderecé. Cerré la puerta. Pasé el seguro. Volví a la cocina. Puse el sobre bajo la luz. Lo abrí con dedos torpes. Dentro había una sola hoja, doblada en 3. La desdobló. Era una nota, escrita a mano. Con letra clara pero apresurada. Con letra que no reconocía. Leí las palabras. Y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Señor Gutiérrez, su hijo presentó una solicitud de tutela el lunes pasado ante el Juzgado de Familia número 3. La audiencia está programada para dentro de 3 semanas. Ya tiene 2 testigos preparados y un informe psicológico falso. Tenga mucho cuidado, no está solo. Un amigo que quiere ayudar. Leí la nota 3 veces. 4. 5. Las palabras no cambiaban. El mensaje era claro. Real. Aterrador. No era una amenaza vacía. Javier no estaba bromeando. Ya había comenzado. Ya había dado el primer paso legal.
Ya había presentado papeles ante un juez. Ya tenía testigos. Ya tenía un informe psicológico. Falso decía la nota. Pero ¿cómo podía demostrarlo? ¿Cómo podía luchar contra eso? La audiencia era en 3 semanas. 3 semanas. 21 días. Y después de eso, si el juez fallaba a favor de Javier, perdería todo. Mi casa, mi libertad, mi dignidad. Me convertirían en un inválido legal. En alguien incapaz de tomar sus propias decisiones. En un niño otra vez. Me apoyé contra la puerta. Mis piernas ya no me sostenían. Me deslicé hasta quedar sentado en el piso. La nota seguía en mi mano. Las letras se volvieron borrosas. Y entonces me di cuenta de que estaba llorando. Lloré como no lloraba desde el funeral de Clara. Lloré por mi hijo perdido. Por la traición. Por la injusticia. Por el miedo. Porque por primera vez en mi vida me sentía verdaderamente viejo. Verdaderamente indefenso. Pero mientras las lágrimas caían, mientras mi cuerpo temblaba contra esa puerta, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Lentamente. Como una chispa que se enciende en la oscuridad. El dolor comenzó a transformarse, a endurecerse, a convertirse en algo más fuerte, en algo más peligroso, en determinación. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré profundo, 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que mi respiración se calmó, hasta que pude pensar con claridad otra vez. Miré la nota. No estás solo, un amigo que quiere ayudar. Alguien sabía lo que estaba pasando. Alguien con acceso a información legal. Alguien que se arriesgó a venir hasta mi casa a advertirme. ¿Quién? No lo sabía. Pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era que tenía información. Tenía tiempo. 3 semanas. No era mucho. Pero era algo. Me levanté del piso. Doblé la nota con cuidado. La guardé en el bolsillo de mi camisa. Sentí su peso contra mi pecho. Como un recordatorio. Como un llamado a la acción. Fui a la sala. Encendí todas las luces. Busqué papel y lápiz. Me senté en la mesa del comedor. La misma mesa donde Clara y yo planeábamos nuestro futuro cuando éramos jóvenes. Y comencé a escribir. Nombres. Fechas. Hechos. Todo lo que recordaba sobre las últimas semanas. Las llamadas, las visitas, las amenazas. Cada detalle importaba. Si Javier quería guerra, iba a tenerla. Pero se había equivocado en una cosa. Había subestimado a su padre. Porque yo no era el viejo débil que él creía. No era el padre tonto esperando a morir solo en una casa grande. Yo era Fernando Gutiérrez. Había construido esta vida con mis propias manos. Había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida, al dolor. Había criado a un hijo. Había amado a una mujer increíble. Había vivido 68 años llenos de lucha y dignidad. Y no iba a dejar que nadie me quitara eso. Nadie. Ni siquiera mi propio hijo. Escribí hasta la medianoche. Hasta que tuve todo claro. Hasta que supe exactamente qué hacer. Me levanté de la mesa. Guardé los papeles en un cajón con llave. Apagué las luces. Fui a mi habitación. Me acosté en la cama que compartí con Clara durante 40 años. Miré el techo en la oscuridad. Y por primera vez en semanas sonreí. Porque tenía un plan. Porque iba a luchar. Porque todavía no estaba muerto. Clara. Susurré al vacío. Ayúdame. Dame fuerza. Porque lo que viene va a ser la batalla más dura de mi vida. Y cerré los ojos. No para dormir. Para descansar. Para prepararme. Porque mañana comenzaba la guerra. Esa noche no dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Javier. Escuchaba sus palabras. Esta casa no va a ser tuya por mucho tiempo. Una y otra vez. Como un disco rayado en mi cabeza. Como una pesadilla de la que no podía despertar. Me levanté a las 3 de la madrugada. La casa estaba en completo silencio. Ese silencio pesado que solo existe en la noche. Cuando el mundo duerme y tú estás solo con tus pensamientos. Con tus miedos. Fui a la cocina. Encendí la luz. El brillo me lastimó los ojos. Preparé café. Aunque sabía que no lo necesitaba.
que la cafeína solo empeoraría mi ansiedad. Pero necesitaba hacer algo. Cualquier cosa. Porque si me quedaba quieto me volvería loco. Me senté a la mesa con la taza humeante entre mis manos, mirando el vapor subir, desaparecer, como todo en la vida. Aquí un momento. Ido al siguiente. Repetí cada palabra de la conversación con Javier. Cada gesto. Cada mirada. Buscando el momento exacto en que todo se torció. Cuando perdí a mi hijo. ¿Fue cuando conoció a Laura? ¿O fue antes? ¿Fue después de que Clara murió? ¿O tal vez siempre fue así, y yo estaba ciego? Pensé en todos los sacrificios que hice. En las horas extras que trabajé para pagar su universidad. En las noches que me quedé despierto ayudándolo con sus tareas. En los partidos de fútbol a los que nunca falté. En cada cumpleaños. En cada logro. Estuve ahí. Siempre. ¿Y para qué? Para que ahora me tratara como basura. Como un estorbo. Las lágrimas comenzaron otra vez. Pero esta vez eran diferentes. No eran de sorpresa. Eran de dolor profundo. Del tipo de dolor que te rompe por dentro. Que te hace cuestionar todo. Tu vida. Tus decisiones. Tu valor como persona. ¿Qué hice mal? Susurré al vacío. Dime, Clara. ¿Qué hice mal? Pero Clara no respondió. Porque Clara estaba muerta. Y yo estaba solo. Completamente solo. Enfrentando al hijo que criamos juntos. Al hijo que ahora quería destruirme. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo. Demasiado fuerte. Pero lo tragué de todas formas. Porque el dolor físico era más fácil de soportar que el emocional. Miré alrededor de la cocina. Todo me recordaba a Clara. El delantal colgado en la puerta. Sus tazas favoritas en el estante. La tabla de madera donde cortaba verduras. Su receta de pan pegada en el refrigerador con un imán. Su letra. Su voz en cada palabra escrita. Te extraño tanto, dije en voz alta. No sabes cuánto. Cada día es más difícil sin ti. Y ahora esto. Javier. Nuestro Javier. ¿Cómo pudo convertirse en esto? Recordé el día que nació. Clara había estado en labor durante 14 horas. Yo estaba aterrorizado. Sentado en esa sala de espera. Caminando de un lado a otro. Rezando. Cuando finalmente el doctor salió y dijo, es un niño. Están bien los dos. Sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Entré a la habitación. Clara estaba exhausta. Pálida. Pero sonreía. Y en sus brazos estaba Javier. Tan pequeño. Tan frágil. Con sus ojos cerrados y sus puñitos apretados. Lo tomé en mis brazos por primera vez. Y le prometí. Le prometí que siempre lo protegería. Que siempre estaría ahí para él. Que nunca le faltaría nada. Cuando rompió él sus promesas hacia mí, recordé cuando tenía 5 años. Cayó de un columpio en el parque. Se raspó toda la rodilla. Sangraba. Lloraba. Papá, me duele. Corrí hacia él. Lo cargué. Lo llevé a casa. Clara limpió su herida. Yo le conté un cuento para distraerlo. Los héroes también se caen, le dije. Pero siempre se levantan. Él dejó de llorar. Me abrazó. Tú eres mi héroe, papá. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Recordé su graduación de la universidad. Clara y yo en primera fila. Aplaudiendo cuando dijeron su nombre. Tan orgullosos. Él bajó del escenario. Vino directo hacia nosotros. Nos abrazó. Gracias, dijo. Nada de esto hubiera sido posible sin ustedes. Clara lloró. Yo también. Pero eran lágrimas de felicidad. De orgullo. ¿Cuándo se convirtió el orgullo en resentimiento? Pensé en su boda. Hace 3 años. Laura estaba hermosa. Javier estaba radiante. Todos sonreían. Yo di un discurso. Hablé sobre el amor. Sobre el compromiso. Sobre cómo Clara y yo construimos una vida juntos. Basada en respeto. En confianza. En apoyo mutuo. Javier me abrazó después. Gracias, papá. Espero ser tan buen esposo como tú fuiste para mamá. Palabras vacías. Todo fueron palabras vacías. Porque aquí estaba.
3 años después, solo, traicionado, enfrentando una batalla legal contra mi propio hijo. El hijo al que le di todo. El hijo que ahora quería quitarme todo. El sol comenzó a salir. La luz tenue entró por la ventana. Había pasado toda la noche despierto, sentado en esa cocina, llorando, recordando, torturándome con memorias que ahora parecían mentiras. Me sentía vacío, agotado, no solo físicamente, emocionalmente, como si alguien hubiera arrancado algo esencial de dentro de mí. Mi capacidad de confiar, mi fe en el amor familiar, mi esperanza en que las cosas buenas duran. Fui al baño. Me miré en el espejo. No reconocí al hombre que me devolvió la mirada. Tenía los ojos rojos, hinchados, ojeras profundas, la piel pálida, el cabello despeinado. Parecía 10 años más viejo que ayer, como si esta traición hubiera envejecido mi alma. ¿Quién eres?, le pregunté a mi reflejo. Eres el hombre que construyó esta casa, el que amó a Clara durante 40 años, el que crió a un hijo. ¿O eres el tonto que no vio las señales, el ciego que confió demasiado? Mi reflejo no respondió, solo me miraba, con esos ojos tristes, derrotados. Me lavé la cara con agua fría. Pero no ayudó. El dolor seguía ahí, en mi pecho, como un peso, como una piedra que no podía quitar. Volví a la sala. Me senté en el sofá, el mismo donde Javier se sentó ayer, con su abogado, planeando robarme. ¿Cómo pudo sentarse aquí? En el sofá que compré cuando él tenía 10 años. En el sofá donde jugábamos a las cartas los domingos. ¿Cómo pudo hacerlo sin sentir nada? Tal vez ese era el problema. Tal vez no sentía nada. Tal vez Laura había matado esa parte de él. La parte que amaba, la parte que recordaba, la parte que agradecía. O tal vez yo nunca lo conocí realmente. Tal vez siempre fue un extraño. Y yo estaba tan cegado por el amor que no lo vi. Tomé mi teléfono. Busqué sus fotos. Tenía cientos. Javier de bebé. Javier en su primera bicicleta. Javier en su primer día de escuela. Javier con Clara. Javier conmigo. Toda una vida en fotos. Una vida que ahora parecía ficción. Me detuve en una foto específica. Era del último cumpleaños de Clara. Un año antes de que muriera. Estábamos los tres, alrededor de la mesa. Una torta con velas. Clara sonriendo. Yo con mi brazo alrededor de ella. Y Javier. Javier también sonreía. Pero ahora mirando esa foto con nuevos ojos, vi algo. Algo en su sonrisa. No llegaba a sus ojos. Era mecánica, forzada. Como si estuviera cumpliendo una obligación. ¿Cuánto tiempo llevaba sintiéndose así? Años, siempre. Dejé el teléfono. No podía seguir mirando. Cada foto era un cuchillo. Un recordatorio de lo que perdí. O peor, de lo que nunca tuve. El teléfono sonó. Mi corazón dio un salto. Miré la pantalla. Era un número desconocido. Javier, su abogado. Más amenazas, contesté con mano temblorosa. «Hola, señor Gutiérrez». Era una voz de mujer. Joven. Profesional. Sí, ¿quién habla? Me llamo Patricia Mendoza. Soy trabajadora social del Hospital Municipal. Recibimos una llamada de preocupación sobre usted, de su hijo. Dice que vive solo y que está preocupado por su bienestar. Podría visitarlo esta tarde solo para verificar que todo está bien. Sentí que el mundo se detenía. Esto era parte del plan. Parte de la estrategia de Javier. Estaba construyendo su caso. Llamando a trabajadores sociales. Creando un registro de que yo era una persona en riesgo. Vulnerable. Incapaz. «No necesito ninguna visita», dije tratando de mantener la voz firme. «Estoy perfectamente bien». «Lo entiendo, señor. Pero es protocolo. Cuando recibimos una llamada de preocupación tenemos que verificar. No se preocupe. Solo será una conversación breve. ¿Le parece bien a las 3 de la tarde?» No tenía opción. Si rechazaba parecería que estaba escondiendo algo, que tenía miedo, que no estaba bien. «Está bien», dije. «A las 3. «Perfecto. Gracias, señor Gutiérrez. Hasta luego». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano.
mirando la pantalla en blanco. Javier ya estaba moviendo sus piezas. Ya estaba creando evidencia. Testigos. Registros oficiales. Todo diseñado para pintarme como un anciano indefenso que necesitaba tutela. Era brillante, perverso, pero brillante. Me levanté. Miré la hora. 9 de la mañana. Tenía 6 horas antes de que llegara la trabajadora social. 6 horas para limpiar la casa. Para asegurarme de que todo se viera perfecto. De que yo me viera capaz. Funcional. Independiente. Comencé a limpiar como loco. Barrí cada habitación. Lavé los platos. Ordené los libros. Sacudí los muebles. Limpié los baños. Cambié las sábanas. Todo tenía que estar impecable. No podía darles ni una razón. Ni una sola. A la 1 de la tarde estaba exhausto. Pero la casa brillaba. Me duché. Me puse ropa limpia. Una camisa que Clara me había regalado. Pantalones planchados. Me peiné. Me afeité. Me miré al espejo. Todavía parecía cansado. Pero al menos parecía presentable. A las 3 en punto exactas sonó el timbre. Abrí la puerta. Una mujer joven, tal vez 30 años, con portapapeles y una sonrisa profesional. Señor Gutiérrez, soy Patricia Mendoza. Adelante, dije haciéndome a un lado. Ella entró. Miró alrededor, tomando nota mental de todo. La limpieza. El orden. Me senté en el sofá. Ella se sentó frente a mí. Gracias por recibirme, comenzó. Como le dije, recibimos una llamada de su hijo. Está preocupado. Dice que vive solo, que su esposa falleció hace años, que nota cambios en su comportamiento. No ha habido cambios, dije firmemente. Estoy bien, mi casa está limpia, cocino, me cuido, no necesito ayuda. Ella asintió. Escribía en su portapapeles. ¿Tiene alguna condición médica? No, estoy sano. ¿Toma medicamentos? No. ¿Tiene amigos? ¿Familia cercana además de su hijo? Esa pregunta me dolió. Porque la respuesta era no. Clara había sido mi mejor amiga. Y después de que murió me aislé. Los vecinos eran amables. Pero no teníamos relación cercana. Javier era mi única familia. Tengo conocidos, mentí. Vecinos, gente del mercado. Ella escribió más. Su hijo menciona que rechazó su ayuda. Que le propuso opciones para no estar solo. ¿Es cierto? Me propuso vender mi casa, dije. Esta casa que construí, que es mi hogar. Por supuesto que rechacé, no es razonable. Y la opción de una residencia asistida. No necesito asistencia, puedo cuidarme solo. La entrevista continuó por 20 minutos. Preguntas sobre mi rutina. Mi alimentación. Mi salud mental. Todo diseñado para encontrar grietas. Para encontrar razones por las que necesitaba supervisión. Pero yo estaba preparado. Respondí cada pregunta con calma, con claridad, con firmeza, demostrando que estaba en pleno control de mis facultades. Finalmente, ella cerró su portapapeles. Todo parece estar en orden, señor Gutiérrez. Su casa está bien mantenida. Usted se ve saludable. Capaz. Voy a reportar que no veo motivo de preocupación inmediata. Gracias, dije sintiéndome aliviado. Pero entonces agregó. Sin embargo, voy a recomendar un seguimiento en 3 meses, solo para asegurarnos de que todo continúa bien. A su edad, las cosas pueden cambiar rápido. Se fue. Cerré la puerta. Y me di cuenta de lo que acababa de pasar. Javier había iniciado un registro oficial. Ahora había un reporte sobre mí en el sistema. Y habría otro en 3 meses. Y otro. Y otro. Construyendo un patrón. Una narrativa. De un anciano que necesita supervisión. Era un juego largo, y él estaba ganando. Esa noche me senté en la oscuridad. Sin encender luces. Solo yo y mis pensamientos. Y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente derrotado. No sabía cómo luchar contra esto. No sabía a quién acudir. No tenía abogado. No tenía dinero para uno bueno. No tenía amigos poderosos. No tenía nada excepto esta casa. Y pronto ya no tendría ni eso. Clara, pensé. Clara, ayúdame, porque no sé qué hacer. No sé cómo salir de esto. Estoy solo, asustado y perdiendo. Pero al amanecer algo cambió. No sé si fue el sueño,
o la desesperación, o el recuerdo de la nota anónima. No estás solo. Alguien sabía. Alguien quería ayudar. Y si alguien se arriesgó a advertirme, tal vez había esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez todavía podía luchar. Pero necesitaba ser inteligente. Necesitaba un plan. Y necesitaba ayuda. Me levanté de la cama con nueva determinación. Si Javier quería jugar sucio, yo también podía. Pero a mi manera. Con inteligencia. Con dignidad. Y sobre todo con la verdad de mi lado. Porque al final la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Y cuando saliera Javier se arrepentiría. De eso estaba seguro. Al amanecer del segundo día después de la visita de la trabajadora social, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Pero no de la forma que esperaba. No fue debilidad. Fue claridad. Como cuando una niebla espesa finalmente se levanta y puedes ver el camino. Podía ver con perfecta nitidez lo que necesitaba hacer. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a llorar. Era hora de actuar. Me duché. Me vestí con mi mejor ropa. La camisa azul que Clara decía que me hacía ver distinguido. Pantalones de vestir. Zapatos lustrados. Me miré al espejo. Ya no veía al hombre derrotado de hace 2 días. Veía al Fernando que construyó esta casa con sus manos. Al Fernando que sobrevivió 40 años en un trabajo duro. Al Fernando que no se rinde. Desayuné con calma. Pan tostado. Café. Mermelada de fresa. Como si fuera un día normal. Pero no lo era. Hoy cambiaba todo. Hoy comenzaba mi contraataque. A las 9 de la mañana salí de casa. Tomé el autobús al centro de la ciudad. Hacía meses que no iba. Las calles estaban llenas de gente. Ruido. Vida. Me recordó que el mundo seguía girando. Que mi problema, por más grande que pareciera, era solo una pequeña parte de todo. Tenía una dirección anotada en un papel. La había buscado en internet anoche. Bufete de Abogados Martínez en Asociados. Especialistas en derecho familiar y de personas mayores. Las reseñas en línea eran buenas. Decían que eran honestos, que luchaban por sus clientes, que no cobraban consulta inicial. Eso último era importante, porque no tenía mucho dinero. Mis ahorros eran limitados. Mi pensión apenas alcanzaba para vivir. Pero necesitaba saber mis opciones. Necesitaba entender la ley. Necesitaba un aliado. Llegué al edificio. 5 pisos. Vidrio y concreto. Moderno. Me sentí fuera de lugar. Un viejo carpintero en un edificio de abogados. Pero subí de todas formas. Tomé el ascensor al 3er piso. Las puertas se abrieron. Una recepción elegante. Una secretaria joven me miró con sorpresa. «Buenos días», dije. «Necesito consultar con un abogado, es urgente». Ella revisó su computadora. «¿Tiene cita?» «No, pero por favor, es sobre una tutela. Mi hijo está intentando declararme incapaz». Su expresión cambió. De profesional a compasiva. «Un momento. Déjeme ver si el licenciado Martínez puede atenderlo». Desapareció por una puerta. Esperé. 5 minutos que parecieron horas. Finalmente regresó. «El licenciado lo atenderá. Sígame». Me llevó por un pasillo. Cuadros en las paredes. Diplomas. Certificados. Entramos a una oficina. Un hombre de unos 50 años. Traje gris. Lentes. Expresión seria pero amable. Se levantó. Extendió su mano. «Fernando Gutiérrez», me presenté. «Roberto Martínez», respondió. «Siéntese, por favor. Mi secretaria me dijo que es urgente». Me senté. Y por primera vez en días sentí que alguien me escuchaba de verdad. Le conté todo. Desde el principio. La muerte de Clara. El distanciamiento de Javier. Su matrimonio con Laura. Las llamadas. Las visitas. La reunión con el abogado. La amenaza de tutela. La nota anónima. La visita de la trabajadora social. Todo. El licenciado Martínez escuchaba en silencio. Tomaba notas. De vez en cuando asentía. Cuando terminé se recostó en su silla. Juntó sus manos. Me miró directo a los ojos. «Señor Gutiérrez», dijo, «su situación es seria, pero no está perdida». Esas palabras fueron como oxígeno. De verdad,
De verdad, lo que su hijo está intentando es una tutela por presunta incapacidad. Pero para que un juez la otorgue, necesita pruebas sólidas, evaluaciones médicas, psicológicas, testimonios creíbles. No puede simplemente decir, mi padre está viejo, y quitarle sus derechos. Pero dijo que ya tiene testigos y un informe psicológico. El licenciado frunció el ceño. ¿Un informe sin que usted haya sido evaluado? Eso es fraude. Y es ilegal. Si podemos demostrarlo, su hijo podría enfrentar cargos penales. Mi corazón aceleró. ¿Cómo lo demostramos? Primero necesito ver los documentos que presentó ante el juzgado. Son públicos. Puedo solicitarlos. Segundo, usted necesita someterse a una evaluación real, con un psicólogo de confianza, para demostrar que está en pleno uso de sus facultades. Tercero, necesitamos preparar una defensa sólida para la audiencia. ¿Y cuánto cuesta todo eso? Él suspiró. Normalmente un caso así cuesta entre 3.000 y 5.000 euros, dependiendo de la complejidad. Mi corazón se hundió. No tenía ese dinero. Yo no tengo tanto. Lo sé, dijo él con amabilidad. Pero puedo hacerle una propuesta. Cobraré honorarios reducidos, 1.000 euros iniciales, y si ganamos el resto se paga con honorarios contingentes. Además, si logramos demostrar fraude, su hijo tendrá que pagar los costos legales. 1.000 euros. Era casi todo lo que tenía ahorrado. ¿Pero qué opción tenía? Acepto. Él sonrió. Bien. Entonces empecemos. Necesito que firme este contrato y que me autorice a solicitar los documentos del juzgado. Firmé todo. Con mano temblorosa pero determinada. Cuando terminé, el licenciado Martínez se puso de pie. Señor Gutiérrez, le prometo que voy a luchar por usted. Su hijo no tiene derecho a quitarle su libertad, y vamos a demostrarlo. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en días. Esperanza. Real. Tangible. Tenía un abogado. Tenía un plan. Tenía una oportunidad. Pero sabía que esto apenas comenzaba. La batalla sería larga. Difícil. Dolorosa. Pero estaba listo. Porque finalmente entendí algo. No estaba luchando solo por mi casa. Estaba luchando por mi dignidad, por mi derecho a vivir mi vida, por demostrar que ser viejo no significa ser inútil. Y en esa lucha no iba a rendirme, nunca. Los días siguientes fueron un torbellino. El licenciado Martínez trabajó rápido. En 2 días ya tenía copias de los documentos que Javier había presentado. Me llamó. Me pidió que fuera a su oficina. Urgente. Llegué nervioso. Él tenía los papeles sobre su escritorio. Su expresión era seria. Pero había algo más. Satisfacción. Como un cazador que encontró su presa. Señor Gutiérrez, dijo, su hijo cometió un error grave. ¿Qué tipo de error? Él deslizó un documento hacia mí. Este es el supuesto informe psicológico que presentó. Dice que usted fue evaluado por el doctor Ramírez, que muestra deterioro cognitivo significativo, que recomienda tutela inmediata. Mi estómago se retorció. Ver esas palabras sobre mí, escritas por un extraño, mintiendo sobre mi capacidad mental. El problema, continuó el licenciado, es que el doctor Ramírez nunca lo evaluó, ¿cierto? Nunca, ni siquiera sé quién es. Exacto. Y eso es fraude documental. Además, revisé las credenciales del doctor Ramírez. Resulta que trabaja en la misma empresa donde trabaja Laura, su nuera. Son colegas. Eso es conflicto de intereses. Ningún juez aceptará este informe como válido. Sentí algo parecido a la alegría. Entonces, el caso de Javier es débil. No solo débil, es fraudulento. Y cuando lo demostremos en la audiencia, su hijo va a quedar muy mal parado. Posiblemente enfrente sanciones legales. Por primera vez en semanas sonreí. Una sonrisa real. ¿Y qué sigue? Ahora usted se somete a una evaluación real. Mañana tengo programada una cita con la doctora Sánchez. Es una psicóloga forense, muy respetada. Va a hacer una evaluación completa de sus capacidades cognitivas. Y va a emitir un informe real. Ese informe será nuestra arma principal en la audiencia. Al día siguiente, fui a la evaluación. La doctora Sánchez era una mujer de unos 60 años. Cálida, profesional. Me hizo una serie de pruebas. Preguntas sobre memoria, razonamiento,
capacidad de tomar decisiones. Me pidió que resolviera problemas, que recordara listas, que explicara cómo manejaría situaciones hipotéticas. Duró 3 horas. Al final ella cerró su cuaderno. Me miró con una sonrisa. Señor Gutiérrez, usted está en perfectas condiciones mentales. Su memoria es excelente. Su razonamiento es claro. Su capacidad de tomar decisiones es completamente funcional. No hay absolutamente ninguna razón para una tutela. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿De verdad? De verdad. Y voy a ponerlo en mi informe oficial. Con mi firma. Con mi licencia profesional en juego. Cualquier juez que lea este informe sabrá que usted no necesita tutela. Esa noche dormí por primera vez en 2 semanas. Un sueño profundo, sin pesadillas, sin despertar cada hora, porque sabía que tenía las armas. Sabía que tenía la verdad de mi lado. Y la verdad siempre gana. Siempre. Faltaban 10 días para la audiencia. El licenciado Martínez me llamó cada 2 días. Repasábamos el caso. Me preparaba para el interrogatorio. Me enseñaba qué decir, cómo comportarme, cómo mantener la calma incluso cuando Javier estuviera sentado frente a mí. La clave, me dijo, es mantener su dignidad. No importa qué digan, no importa cómo lo ataquen. Usted responde con calma, con claridad, con firmeza. Demuestre que es exactamente lo que es un hombre capaz. Inteligente, independiente. Lo haré, prometí. También hizo algo más. Solicitó que la nota anónima fuera investigada. Quería saber quién me la envió. Porque esa persona tenía información privilegiada. Información que podría ser crucial. 3 días antes de la audiencia recibí otra nota. Esta vez en mi buzón. La reconocí inmediatamente. El mismo sobre blanco. La misma letra apresurada. La abrí con manos temblorosas. Decía: Señor Gutiérrez, soy secretaria del juzgado. No puedo revelar mi identidad. Pero he visto muchos casos como el suyo. Personas mayores que son despojadas de sus derechos por familiares codiciosos. Su hijo ya pagó al doctor Ramírez por ese informe falso. Tengo copias de los pagos. Si su abogado las necesita, estarán en el buzón de su oficina mañana. Justicia para usted, un amigo. Lloré al leer esa nota. No de tristeza, de gratitud. Alguien en el sistema. Alguien con poder. Estaba arriesgando su trabajo, su carrera, por ayudarme, por hacer lo correcto, porque creía en la justicia. Llevé la nota al licenciado Martínez inmediatamente. Él la leyó. Sus ojos se iluminaron. Esto es oro puro. Si esos documentos llegan, tenemos prueba definitiva de fraude. Su hijo no solo perderá el caso, podría ir a la cárcel. Al día siguiente los documentos llegaron. Copias de transferencias bancarias. De Javier al doctor Ramírez. 5,000 euros. Con el concepto servicios profesionales, informe psicológico. Fechadas una semana antes de que Javier presentara la solicitud de tutela. Era la pistola humeante, la evidencia irrefutable. Javier había comprado un informe falso. Había cometido fraude. Y ahora íbamos a demostrarlo. El licenciado Martínez preparó una contrademanda. No solo defendiendo mi capacidad, sino acusando a Javier de fraude, de intento de despojo, de abuso hacia una persona mayor. El caso había dado un giro completo. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Pero esta vez no era por miedo. Era anticipación, nervios. La sensación que tienes antes de algo grande, algo definitivo. Me levanté temprano. Me vestí con mi mejor traje, el que usé en la boda de Javier. Irónico pensé, el mismo traje para celebrar su matrimonio y para enfrentarlo en corte. A las 8 de la mañana el licenciado Martínez pasó por mí. Fuimos al juzgado en su coche. Durante el trayecto repasamos todo una última vez. Recuerde, me dijo, mantenga la calma. Hable claro. Mire al juez a los ojos. Demuestre confianza. Usted no tiene nada de qué avergonzarse. Llegamos al juzgado. Un edificio imponente. Escaleras de mármol. Columnas. Todo diseñado para intimidar. Subimos al segundo piso. Sala de audiencias número 3. Nos sentamos en las bancas de espera. Y entonces lo vi. Javier.
bajando del ascensor, con su abogado, con Laura a su lado. Se veía confiado, seguro, como si ya hubiera ganado. Nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo vi sorpresa en sus ojos. Sorpresa de verme tan compuesto, tan preparado, tan fuerte. No lo saludé. Solo lo miré. Con la mirada de un hombre que conoce la verdad. De un hombre que tiene las cartas ganadoras. Él apartó la vista primero. Y en ese momento supe. Sabía que algo había cambiado. Que yo ya no era la víctima fácil que esperaba. A las 9 en punto nos llamaron a entrar. La sala era grande. Sobria. El juez, un hombre de unos 60 años con cabello gris, ya estaba sentado en su estrado. Nos indicó dónde sentarnos. Javier y su abogado a un lado. Yo y el licenciado Martínez al otro. Como enemigos. Como extraños. Ya no como padre e hijo. El juez abrió el expediente. Comenzó a leer. El abogado de Javier habló primero. Presentó su caso. Habló de mi edad. De mi soledad. Del deterioro cognitivo que supuestamente tenía. Presentó el informe del doctor Ramírez. Lo describió como evidencia científica irrefutable. Escuché todo en silencio, sin reaccionar, tal como me había enseñado el licenciado Martínez. Luego fue el turno de mi abogado. Se levantó. Y con voz clara y firme dijo: Su señoría, lo que estamos presenciando aquí no es preocupación familiar. Es fraude. Es abuso. Y tengo las pruebas para demostrarlo. Presentó el informe de la doctora Sánchez. El informe real, que demostraba mi completa capacidad mental. El juez lo leyó con atención. Su expresión cambió, de neutral a interesado. Luego el licenciado Martínez presentó las transferencias bancarias. Los pagos de Javier al doctor Ramírez. Su señoría, dijo, este informe psicológico es falso. Fue comprado. El señor Gutiérrez nunca fue evaluado por este doctor. Y tengo pruebas de que el doctor Ramírez recibió 5,000 euros del demandante una semana antes de emitir este supuesto informe. El silencio en la sala fue absoluto. El juez miró a Javier, luego a su abogado. ¿Es esto cierto? El abogado de Javier palideció. Miró a su cliente. Javier no respondió. Solo miraba al piso, atrapado, expuesto, derrotado. Señor Gutiérrez, hijo, dijo el juez con voz severa. ¿Pagó usted por este informe sin que su padre fuera evaluado? Javier levantó la vista. Abrió la boca. La cerró. Finalmente susurró. Yo solo quería protegerlo. Protegerlo. El juez alzó la voz. Comprando informes falsos. Intentando despojarlo de sus derechos. Intentando robarle su casa. Eso no es protección. Eso es abuso. Es fraude. Y es delito. Miré a Javier. Vi cómo se desmoronaba. Cómo la realidad de lo que había hecho finalmente lo alcanzaba. Laura a su lado estaba pálida. Asustada. El castillo de naipes que habían construido se derrumbaba ante sus ojos. El juez continuó. No solo voy a negar esta solicitud de tutela. Voy a ordenar una investigación criminal. Contra usted, señor Gutiérrez, hijo. Y contra el doctor Ramírez. Por fraude documental. Por intento de despojo. Y por abuso a persona mayor. Se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. Señor Gutiérrez, le ofrezco mis disculpas en nombre del sistema. Usted no debería haber tenido que pasar por esto. Es evidente que está en pleno uso de sus facultades, que es capaz de tomar sus propias decisiones, y que su hijo actuó con malicia y codicia. Esta corte falla completamente a su favor. Golpeó su mazo. El sonido resonó en la sala como un trueno. Caso cerrado. Me quedé sentado, procesando. Había ganado. Realmente había ganado. Mi casa era mía. Mi libertad era mía. Mi dignidad estaba intacta. Miré a Javier. Él me miraba. Había lágrimas en sus ojos. Pero ya no sentía nada por él. El hijo que conocí había muerto hace mucho. Este era un extraño. Un extraño que intentó destruirme y falló. El licenciado Martínez me puso la mano en el hombro. Lo logramos, dijo con una sonrisa. Lo logramos. Salimos del juzgado. El sol brillaba. El aire era fresco.
Me sentí más liviano que en meses, como si hubiera dejado un peso enorme en esa sala. No miré atrás, no esperé a Javier, no tenía nada que decirle, nada que escuchar de él. 2 semanas después recibí documentos oficiales. Javier había sido formalmente acusado de fraude. Enfrentaba multas, posiblemente tiempo en prisión. El doctor Ramírez había perdido su licencia. Laura había pedido el divorcio. Todo su mundo se había derrumbado. Debería sentir satisfacción, venganza. Pero solo sentía vacío. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi hijo. Y esa pérdida era permanente, irreparable. No había vuelta atrás. Pero también había ganado algo más importante. Había recuperado mi respeto propio, mi fe en la justicia, mi certeza de que la verdad importa, de que luchar vale la pena, de que incluso un viejo carpintero puede enfrentarse a la corrupción y ganar. Una noche, un mes después de la audiencia, estaba en el jardín, regando las rosas de Clara. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señor Gutiérrez? Era una voz de mujer, joven. La reconocí inmediatamente. La secretaria del juzgado. Mi ángel anónimo. Sí, solo quería saber cómo estaba. Vi el resultado del caso. Me alegró mucho. Gracias a usted, dije con voz quebrada. Usted me salvó. Arriesgó su trabajo por mí. ¿Por qué? Hubo una pausa. Porque mi abuela pasó por algo similar, hace años. Pero ella no tuvo suerte. Su hijo logró quitarle todo. Murió en una residencia que odiaba. Triste, sola, despojada. Cuando vi su caso, vi a mi abuela. Y decidí que esta vez la historia sería diferente. Esta vez la justicia ganaría. Lloré al escuchar eso. No sé cómo agradecerle. Ya lo hizo. Usted luchó. Usted ganó. Eso es suficiente. Cuídese, señor Gutiérrez. Y viva su vida con dignidad. Se lo merece. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando las estrellas, sintiendo la presencia de Clara a mi lado. Lo logramos, amor, susurré. Lo logramos. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Completamente en paz. Han pasado 6 meses desde aquella audiencia. 6 meses desde que la verdad salió a la luz y la justicia prevaleció. La vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Algunas buenas, otras todavía dolorosas, pero todas necesarias. La casa sigue siendo mía. Cada mañana me despierto en la misma cama donde dormí con Clara durante 40 años. Cada mañana salgo al jardín y riego las rosas que ella plantó. La rutina me reconforta. Me recuerda que sobreviví, que gané, que mantuve mi dignidad cuando intentaron quitármela. El caso contra Javier siguió su curso. Fue condenado a 2 años de prisión condicional. No fue a la cárcel, pero quedó con antecedentes penales. Perdió su trabajo. La empresa no tolera empleados con récord criminal, especialmente por fraude. Laura lo dejó una semana después de la sentencia. Se llevó todo lo que pudo. Muebles, dinero, hasta el coche. Javier quedó solo, igual que yo, pero su soledad era merecida. La mía no. El doctor Ramírez perdió su licencia médica permanentemente. Enfrenta cargos criminales más serios. Podría ir a prisión por varios años. El colegio médico lo expulsó. Su nombre quedó manchado para siempre. Así debe ser. Las personas que abusan de su posición de confianza merecen las consecuencias más severas. Los primeros meses después de la audiencia fueron extraños. Esperaba sentir alegría, victoria. Pero lo que sentía era más complejo. Alivio, sí. Pero también tristeza profunda. Porque había ganado la batalla, pero perdido a mi hijo. Y esa pérdida, por más justificada que fuera, seguía doliendo. Javier intentó contactarme 3 veces. La primera fue 2 semanas después de la sentencia. Llamó a mi teléfono. No contesté. Dejó un mensaje de voz. «Papá, necesito hablar contigo, por favor». Su voz sonaba rota, desesperada. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. La segunda vez fue un mes después. Apareció en mi puerta. Tocó el timbre. Lo vi por la ventana. Se veía terrible, demacrado, ojeroso, con ropa arrugada,
como si no hubiera dormido en días. Tocó y tocó. Gritó mi nombre. Papá, por favor, solo déjame explicar. No abrí. Me quedé sentado en la sala, escuchando sus súplicas, sintiendo cada palabra como un cuchillo. Pero no abrí, porque no había nada que explicar. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra. Eventualmente se fue. Lo vi alejarse por la ventana. Caminaba encorvado, derrotado. Parte de mí quiso salir corriendo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero esa parte era el padre que fui, no el hombre que soy ahora. El hombre que aprendió que el perdón no siempre es posible, que algunas traiciones son demasiado profundas. La tercera vez fue hace 2 meses. Me envió una carta larga, escrita a mano. En ella se disculpaba. Explicaba que Laura lo había manipulado, que ella lo convenció de que yo era un problema, que yo estaba perdiendo la razón, que vender la casa era por mi bien. Decía que se arrepentía, que había sido un idiota, que me extrañaba, que quería una oportunidad de reparar lo que rompió. Leí la carta 3 veces. Cada palabra, cada disculpa, cada explicación. Y cuando terminé la rompí en pedazos pequeños. Porque las palabras no borran las acciones. Los lamentos no curan las heridas. Y yo no iba a darle la satisfacción de mi perdón. Al menos no ahora. Tal vez nunca. Pero la vida continuó. Y descubrí algo sorprendente. Descubrí que no estaba tan solo como pensaba. Después de que el caso se hizo público en los periódicos locales, muchas personas me contactaron. Personas que habían pasado por situaciones similares. Personas que entendían el dolor, la traición, la soledad. Una de ellas fue Teresa. Una mujer de 72 años, viuda como yo. Su hija había intentado hacer exactamente lo mismo que Javier. Declararla incapaz. Quitarle su casa. Pero Teresa luchó. Y ganó. Me llamó después de leer sobre mi caso en el periódico. Señor Gutiérrez, me dijo, quiero que sepa que no está solo. Hay muchos de nosotros. Y somos más fuertes de lo que ellos piensan. Empezamos a hablar regularmente. Por teléfono al principio. Luego ella me invitó a tomar café. Fuimos a una cafetería en el centro. Hablamos durante 3 horas. Sobre nuestras vidas, nuestras pérdidas, nuestras batallas. Fue la primera vez en años que sentí una conexión real con alguien. Alguien que me entendía sin juzgar. Teresa me presentó a su grupo. Un grupo de apoyo para personas mayores que habían enfrentado abuso familiar. Nos reunimos cada 2 semanas en el centro comunitario. Somos 8. 4 hombres. 4 mujeres. Todos con historias similares. Hijos codiciosos. Nietos ingratos. Familiares que vieron nuestras casas, nuestros ahorros, y decidieron que merecían más que nosotros. En esas reuniones encontré algo que había perdido. Comunidad. Propósito. La sensación de que mi experiencia, por dolorosa que fuera, podía ayudar a otros. Compartía mi historia. Cómo luché. Cómo gané. Y veía esperanza en los ojos de los demás. Esperanza de que ellos también podían ganar. De que no estaban solos. El licenciado Martínez también se convirtió en algo más que mi abogado. Se convirtió en un amigo. Nos vemos ocasionalmente para almorzar. Hablamos de la vida, de la justicia, de cómo el sistema a veces falla, pero a veces funciona. Me dijo algo hace un mes que nunca olvidaré. Fernando, tu caso cambió mi perspectiva. Me recordó por qué elegí esta profesión. No por el dinero, por la justicia, por ayudar a personas como tú. Gracias a él ahora ayudo a otros. Cuando alguien en el grupo de apoyo necesita consejo legal, los refiero con el licenciado Martínez. Él les da consultas gratuitas, honorarios reducidos. Porque entiende que la mayoría de nosotros no tenemos recursos, que somos vulnerables, que necesitamos un aliado. También hice algo que nunca pensé que haría. Escribí mi historia, la completa, desde el principio hasta el final. No para publicarla,
sino para procesarla, para entenderla, para darle sentido al dolor. El licenciado Martínez sugirió que la compartiera con organizaciones que protegen los derechos de personas mayores. Lo hice. Y ahora mi historia se usa como material educativo, como advertencia, como prueba de que el abuso hacia personas mayores es real, común y devastador. Recibí cartas, docenas, de personas agradecidas, personas que leyeron mi historia y encontraron el valor para luchar sus propias batallas. Una carta en particular me hizo llorar. Era de una mujer de 80 años en Barcelona. Su hijo intentaba lo mismo que Javier. Ella se sentía perdida, derrotada. Pero después de leer mi historia, contrató un abogado. Luchó. Y ganó. Gracias, Fernando, escribió. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna. En cuanto a la casa, la arreglé. Contraté a un joven carpintero. Le enseñé las técnicas que aprendí en 40 años de oficio. Reparamos el porche. Pintamos las paredes. Arreglamos el techo. La casa volvió a brillar. Como en los días cuando Clara estaba viva. Cuando la familia significaba amor, no traición. Pero hice un cambio importante. Un cambio legal que debía haber hecho hace años. Actualicé mi testamento. Lo hice con el licenciado Martínez. Dejé todo muy claro. La casa después de mi muerte será vendida. El dinero será dividido entre 3 organizaciones benéficas. Una que ayuda a personas mayores víctimas de abuso. Otra que provee servicios legales gratuitos para personas de bajos recursos. Y la tercera, un refugio para mujeres maltratadas. Javier no recibirá nada. 0. En el testamento incluí una cláusula específica explicando por qué. Mi hijo Javier intentó despojarme de mi hogar, mi libertad y mi dignidad mediante fraude y manipulación. Por lo tanto, queda completamente desheredado. Esta no es una decisión tomada en ira, sino en justicia. Algunos podrían pensar que soy cruel, que debería perdonar, que es mi único hijo. Pero ellos no saben lo que es tener a tu propia sangre, mirarte a los ojos y mentir. Manipular. Conspirar para robarte todo. El perdón no es automático. Debe ser ganado. Y Javier no ha hecho nada para ganarlo. Además, mi legado ahora será más grande que mi familia. Ayudará a personas que realmente lo necesitan. Personas que luchan. Personas que merecen apoyo. Eso me da paz. Me da propósito. Me da la certeza de que mi vida, incluso después de Clara, incluso después de Javier, tiene significado. Las rosas de Clara florecen más hermosas que nunca. Cada primavera vuelven. Rojas, vibrantes, llenas de vida. Como una promesa de que la belleza puede sobrevivir al dolor. De que la vida continúa incluso después de la traición. De que no todo está perdido. A veces cuando estoy en el jardín siento a Clara cerca. No de forma sobrenatural, sino en los recuerdos. En las lecciones que me enseñó. En el amor que compartimos. Le hablo. Le cuento sobre el caso, sobre Teresa, sobre el grupo de apoyo, sobre cómo encontré fuerza cuando pensé que no tenía ninguna. Lo logramos, amor, le digo. Protegí lo que construimos, protegí nuestra dignidad, y ahora estoy viviendo, realmente viviendo, no solo existiendo. Y aunque ella no responde, sé que está orgullosa. Porque el Fernando que ella conoció era un luchador, un hombre que no se rendía. Y ese hombre, después de años de dormitar en la tristeza, finalmente despertó. Mi salud está bien. Mejor que en años. El estrés de la batalla se fue. Ahora duermo bien. Como bien. Camino cada mañana. Me siento más joven que hace 6 meses. Es irónico. Javier argumentaba que yo estaba deteriorándome, que necesitaba tutela. Pero ahora que la amenaza se fue, estoy más saludable que nunca. La trabajadora social que vino hace meses me contactó de nuevo. Era su seguimiento de rutina. Cuando llegó se quedó sorprendida. Señor Gutiérrez, dijo, se ve maravilloso. ¿Qué cambió? Le conté todo. Sobre el caso, sobre la victoria, sobre el grupo de apoyo,
sobre mi nuevo propósito. Ella sonrió. Me alegra tanto. Su caso me enseñó algo importante. No debo asumir que las familias siempre actúan con buenas intenciones. A veces los que dicen preocuparse son los más peligrosos. Cerró mi caso oficialmente. Ya no habría seguimientos. Ya no habría preocupaciones. Oficialmente el sistema reconocía que yo estaba bien. Que era capaz. Que no necesitaba supervisión. Esa validación significó más de lo que esperaba. Ahora tengo rutinas. Propósito. Los lunes y jueves voy al mercado. Compro verduras frescas. Pan recién horneado. Hablo con los vendedores. Gente que me conoce desde hace años. Que me tratan con respeto. Con cariño. Los martes y viernes trabajo en el jardín. Planto nuevas flores. Cuido las rosas de Clara. Los miércoles almuerzo con Teresa. Los sábados es la reunión del grupo de apoyo. Los domingos descanso. Leo. Escucho música. Pienso. Mi vida es tranquila. Pero es mía. Y eso es lo que importa. Es mía. No controlada por mi hijo. No dictada por un juez. No limitada por una residencia. Mía. Para vivirla como elijo. Con dignidad. Con propósito. Con paz. Si pudiera hablar con el Fernando de hace 6 meses, el que estaba sentado en ese sofá, llorando, sintiéndose derrotado, le diría esto. No te rindas. Sé que duele. Sé que parece imposible. Pero la verdad es más fuerte que las mentiras. La justicia existe. No siempre es rápida. No siempre es fácil. Pero existe. Y si luchas y buscas ayuda, si te niegas a ser una víctima, puedes ganar. Y cuando ganes descubrirás algo sorprendente. Descubrirás que eres más fuerte de lo que pensabas. Que mereces respeto. Que tu vida tiene valor. Que no estás acabado. Que apenas estás comenzando. Esa es la lección más grande de todo esto. No sobre Javier. No sobre el sistema legal. Sino sobre mí mismo. Descubrí que a los 68 años todavía tengo fuego. Todavía tengo valor. Todavía puedo luchar. Y ganar. Y vivir. Plenamente. Sin disculpas. Los viejos no somos débiles. No somos cargas. No somos problemas a resolver. Somos personas. Con experiencia. Con sabiduría. Con derechos. Y cuando alguien intenta quitarnos esos derechos, tenemos el deber de luchar. No solo por nosotros, sino por todos los que vendrán después. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar es simple. Primero, no estás solo. Hay más personas en esta situación de lo que imaginas. Busca ayuda. Grupos de apoyo. Organizaciones. Amigos. Segundo, documenta todo. Cada llamada. Cada visita. Cada amenaza. La evidencia es tu mejor arma. Tercero. Busca ayuda legal inmediatamente. No esperes. No confíes en promesas vacías. Protégete. Cuarto, no tengas vergüenza. No es tu culpa que tu familia te traicionó. No escondas el abuso. Háblalo. Denúncialo. Quinto, cuida tu salud. Come bien. Duerme. Camina. Necesitas estar fuerte para la batalla. Sexto, haz un testamento claro. Protege tus bienes con un abogado de confianza. Uno que no esté involucrado con tu familia. Séptimo, no pierdas la esperanza. La justicia puede tardar, pero llega. Y por último, recuerda esto. Tu dignidad no tiene precio. No se negocia. No se vende. No se regala. Es tuya. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Esta ha sido mi historia. Dolorosa. Difícil. Pero también triunfante. Porque sobreviví. Porque luché. Porque gané. Y ahora vivo cada día con la certeza de que hice lo correcto. De que me mantuve firme. De que honré la memoria de Clara. De que protegí lo que construimos juntos. Y eso al final del día es todo lo que importa. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber de ti. Me encantaría escuchar desde qué ciudad me estás escuchando.
Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Si conoces a alguien que está pasando por esto. Porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos protegernos. Juntos podemos crear conciencia sobre este tipo de abuso que es tan común, pero tan silenciado. Comparte mi historia con alguien que la necesite escuchar. Con alguien que está luchando. Con alguien que se siente solo y derrotado. Porque tal vez, solo tal vez mis palabras le den el valor que necesita para levantarse y luchar. Y recuerda, la dignidad no tiene edad. El respeto no tiene fecha de vencimiento. Tus derechos son tuyos hasta el último día. No dejes que nadie te diga lo contrario. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje. Desde el dolor hasta la victoria. Desde la desesperación hasta la esperanza. Desde la traición hasta la justicia. Si hay algo que espero que te lleves de esta historia es esto. Nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es tuyo. Nunca eres demasiado viejo para defender tu dignidad. Y nunca estás solo. Cada semana compartimos historias reales de personas que encontraron justicia. Personas que lucharon. Personas que ganaron. Suscríbete para más historias como esta. Para más lecciones. Para más esperanza. Un abrazo fuerte desde esta casa que defendí con todo lo que tenía. Esta casa que todavía es mía. Esta casa donde las rosas de Clara siguen floreciendo. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años. Soy carpintero jubilado. Viudo. Padre de un hijo que perdí pero sobreviviente de una batalla que gané. Y esta fue mi historia. Hasta pronto, amigos. Y recuerden, la justicia existe. La dignidad prevalece. Y los buenos siempre encuentran su camino.